podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra en este día tan hermoso. Bien, nosotros, mis amados hermanos, desde el inicio de la creación y sobre todo viendo desde el planteamiento mismo de la palabra del Dios eterno, nosotros notamos que el Señor le dijo clara y exactamente a Adán, ¿verdad? El día que de él comiere, ciertamente morirás. Había que un principio, había que fijo un planteamiento de parte de Dios hacia el hombre. Por lo tanto, el hombre tenía cierto conocimiento, tenía cierta información en su cerebro, en su mente, en su corazón, de cuáles serían las consecuencias que él podría acarrear si él no seguía las instrucciones divinas de Dios. El hombre también debía entender algo muy importante. Sin la presencia de Dios, el hombre no podía activar el reino de Dios aquí en la tierra. Me explico. El hombre es creado, es puesto en el huerto del Edén, y cuando Dios lo pone al frente del árbol de la ciencia del bien y del mal, el Señor les dice claramente, si comes de ese árbol vas a morir, pero si comías del árbol de la vida eterna, entonces él se conectaría eternamente con Dios y entonces activaría el reino de Dios sobre su vida y él entonces viviría eternamente para estar sometido y hacer la voluntad divina de Dios aquí en la tierra. Tal como vivió ¿quién? Jesucristo. Jesucristo vivió como por la vida del Padre. Ese fue. Entonces el hombre, nosotros notamos que el hombre no hizo eso. Y por lo tanto, al pecar, el hombre es como decimos, queda dando vueltas. Usted ha visto cuando una persona no logra conectarse con el Wi-Fi, ¿verdad que sí? Como que su celular o inteligente, como que queda dando vueltas, ¿verdad? Y como que no tiene conexión, como que todo se pierde. Vive como desorientado, desubicado. Así mismo quedó el ser humano, desubicado totalmente de parte de Dios y por lo tanto, como el hombre básicamente tenía que ser orientado por alguien para él seguir hacia adelante, el enemigo entonces aprovecha esa ocasión y toma control de su vida. De ahí a usted que viene lo que dice el Señor Jesucristo, el mismo Señor en Génesis capítulo 6 y verso 5, cuando habla que le dolió al Señor en su corazón haber hecho al hombre, porque sus pensamientos eran que de continuo hacia dónde, hacia el mal. En otras palabras, el hombre no estaba interesado en buscar a Dios, porque claramente sin la presencia de Dios el ser humano no puede activar todo lo del reino de Dios y activar todo lo que en la eternidad ya Dios había determinado que estaría desarrollando alrededor de su vida. Entonces, note lo importante que es que nosotros como arribemos desde el inicio de la creación, porque es la única fuente de veracidad, podríamos decir,
de recursos bíblicos o de fundamento bíblico para nosotros sostener y entender la realidad que vive hoy en día la humanidad. Si la humanidad vive desenfocada, ciertamente él no comió del árbol de la vida que estaba supuesto a qué, a comer, porque era la única alternativa que le quedaba. Y él no lo hizo. Entonces, sin la presencia de Dios, el hombre no podía hacer nada absolutamente para lo cual Dios lo había diseñado. El hombre era que un inútil, una persona inservible. Entonces, cuando el hombre peca, el hombre, tal y como Dios había dicho que el día que de él comiere, ciertamente como moriría. Entonces Dios es que es justo con lo que él plantea. El hombre pecó y el hombre fue como apartado. Fue expulsado del huerto del Edén. Yo recuerdo en una ocasión que estaba escuchando un estudio bíblico de Luis M. Ortiz. Yo no sé si alguno de ustedes se recuerdan, pero Luis M. Ortiz era, bueno, un maestro de la palabra. Un maestro en toda la plenitud de la palabra del Señor. Y yo recuerdo que él estaba dando un estudio, él señalaba acerca de los atributos de Dios. Y él decía, bueno, cuando el hombre pecó, Dios, realmente el hombre se separa de Dios y en su justicia, como Dios es justo, él no lo podía como quien dice en ese momento, como tratarlo. Como él es fiel, entonces hablaba de la fidelidad de Dios, hablaba de la justicia de Dios, hablaba de la integridad de Dios, pero luego él dice, pero el amor de Dios que sobrepasa todas estas cosas es lo que hace posible que Dios entonces venga al rescate del mismo. Porque el amor sobrepasa todo entendimiento. Entonces Dios es justo por un lado porque cumple lo prometido, pero al mismo tiempo Dios es misericordioso y en su misericordia Él extiende su amor. Por eso es cuando Pablo nos dice en Primera de Corintios capítulo 13, cuando habla el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Algunas personas piensan que Pablo está describiendo algunos adjetivos del amor. Pablo lo que está hablando acerca de quién, de Cristo, porque Cristo es ¿qué? Amor. Él no está hablando de los adjetivos del amor. Porque cuando usted va a la realidad misma del ser humano, usted no va a encontrar en un ser humano esa aplicación de eso contexto que está hablando el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, lo que usted ve reflejado aquí a Cristo. Entonces eso es importante. Dios parte cumple lo prometido, pero Dios en su misericordia y en su extensión de su amor se extiende a favor de la humanidad y logra como rescatar al hombre de su estado y condición. Aleluya, hermano, esto es maravilloso, esto es glorioso. Esto, mis amados hermanos, como que nos quita y nos arranca cualquier chispito de orgullo que pueda haber en nosotros, que pensamos que porque hacemos tantas cosas para Dios merecemos esto de Dios, porque yo hago esto y yo creo que yo me he ganado esto. Usted y yo, por más que podamos hacer en esta tierra, no podemos igualar ni equiparar la grandeza del amor de Dios para con nuestra vida, porque aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos extendió su gracia y su misericordia. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. Y esto, hermano, no fue una cosa que el Señor lo tomó en un momento determinado. Ah, bueno, ahora se cayó, ahora yo lo voy a levantar. No. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Tito capítulo 2 y verso 3. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¡Wow, Señor amado!
Oh, yo me imagino a Dios en la eternidad. Y dice, yo voy a hacer al hombre para que me adore. Pero Dios mismo en su mente dice, pero si él me falla, dice, aún me falla, yo no lo voy a romper ni lo voy a borrar, porque para Dios le hubiese dado lo mismo. Me falló ese hombre, lo rompo y vuelvo, hago otro y nadie me puede cuestionar. Pero el amor de Dios trasciende más allá de nuestro pensamiento y más allá de nuestras emociones. Ay, 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 ay. Trasciende. Y dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Eso habla el apóstol Pablo. Por eso, mis amados hermanos, la vida eterna, la gracia de Dios. Si usted y yo regularmente nosotros pensamos a raíz de la caída, pero Pablo trasciende más allá y Pablo no se va a raíz de la caída. Pablo se va en la eternidad de Dios y comienza entonces a ver su grandeza y su poder. Cuánto adoran la gloria del Señor. Mano, eso es lindo, eso es hermoso. Saber que en Dios estábamos guardados y reservados a pesar de. Y dice, el único que podía remediar la situación caída del hombre era ¿quién? Dios. El único. No había otro. No había otra manera, no había otra forma, no había otro estilo, no había otro argumento, no había otro concepto, no había otro principio, no había otro medio, no estaba Moisés, no estaba Abraham, no estaba Isaac, no estaba Jacob, no había nada de esas cosas. El único que estaba allí, el Padre, el Hijo, la divina Trinidad estaba allí conformada, orquestada, organizando toda esta estructura de lo que iban a hacer, todo este diseño de vida que iban a plasmar, y ellos en su mentalidad y en su eternidad comenzaron a visualizar todas las cosas. En otras palabras, Dios en su eternidad vio la caída, pero al mismo tiempo proveyó la restauración de nuestras vidas. Qué lindo es saber que no fuimos lanzados a esta tierra como quien dice, mira a ver cómo tú sales de camino. Mira a ver cómo tú te la bandeas. No, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios siempre ha estado ahí, mano a mano con nosotros. Nos fuimos, nos descarriamos, nos apartamos, pero dice la palabra del Señor allí, mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso me saca a mí todo orgullo. Y qué bueno que me lo saque. Eso me quita toda ansiedad. Qué bueno que me la quite. Entonces Dios siempre actúa, mis amados hermanos, de acuerdo a su carácter. Hace lo que Él hace porque Él es quien es. Oiga bien, Él hace lo que hace porque Él es. Y nadie lo puede cuestionar. Mis amados hermanos, usted y yo fuimos titulares antes que existiesen los cielos y la tierra de que Dios proveería salvación para nosotros. Fuimos titulares. Salimos en la primera plana, cuánto adoran la gloria del Señor, y nosotros estábamos allí en la mente divina de Dios sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si eso lo hizo Él antes que existiesen todas las cosas, cuánto nomás ahora que usted y yo le servimos y le adoramos, cuánto Él no nos va a amar, cuánto Él no nos va a querer, cuánto Él no nos va a estar con nosotros, cuánto Él no nos va a apoyar en todo momento y en toda circunstancia. Se va a olvidar de mí. Algunas veces quizás yo no ore tanto, algunas veces quizás yo no ayune tanto, algunas veces quizás no pueda ir a la iglesia, algunas veces no pueda quizás ir, pero Dios en su misericordia conoce y sabe mi vida, y siempre su gracia, su mano y su misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Ay, 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 ay. Pero tampoco eso es excusa para que nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer, porque Dios es justo. Dios es clemente y Dios es misericordioso. O sea, no podemos nosotros, como quien dice, abusar de su misericordia, ni podemos buscar excusa dentro de la misericordia de Dios. Hay que ser justo
y hay que entrar en esa bendición de propósito eterno y divino. Porque cuando eso nos acompaña, entonces seremos que más unas personas más identificadas con su gracia, con su amor y su misericordia. Si alguien me puede buscar en Romanos capítulo 6, verso 23, voy a agradecer. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, hermano, que la desobediencia del hombre lo conduciría a estar apartado de Dios. El hombre había recibido lo que se merecía. Entonces Dios es justo, ¿verdad que sí? Usted pecó, ¡pam! ¿Verdad que sí? La paga del pecado es muerte. Eso fue lo que usted hizo. Eso fue su error. Eso fue su metida de pata. Eso fue su deslizamiento. Eso fue su inactitud. Eso fue su indiferencia. Eso fue su falta de fe, de responsabilidad, de compromiso, de visión y de propósito delante de Dios. Y por lo tanto, usted tiene que acogerse a las consecuencias. Dios es justo. Entonces, el hombre, ¿verdad que sí? Pues recibió lo que merecía. Por un lado, la justicia demandaba de que el hombre fuera que castigado. Eso era, porque la paga del pecado es muerte. Pero la otra parte de ese texto bíblico dice más. Qué bueno. ¿Qué es lo que dice? Más. La dádiva que de Dios es que vida eterna. Quiere decir, hermano, que Dios siempre se ha asegurado de que a pesar de que haya pecado, pero también le está dando la opción y la oportunidad para que el hombre reconsidere sus errores, reconsidere sus fallas, reconsidere sus deslizamientos, reconsidere su falta de fe y vuelva nuevamente a incorporarse al plan y al propósito que Dios siempre ha querido y ha tenido de antemano. Hermano, por eso es que dice que Dios no quiere que nadie que se pierda, sino que todos procedan. ¿A qué? Al arrepentimiento, que es cambiar de actitud, de mentalidad y volver a reencontrarse con Dios. Él no quiere, ese no es el deseo de Dios, eso no es la voluntad de Dios, ese no es el propósito de Dios. Eso fue algo que ocurrió que no estaba en el diseño ni en el plan original de Dios. Ocurrió, pasó, pero Dios se había reservado el Cordero de Dios para quitar, eliminar y cancelar esas cosas. Porque Dios siempre ha querido darnos que lo mejor, hermanos. Entonces, el amor, la misericordia y la bondad de Dios causan su deseo que de perdonar al hombre. ¿Qué fue lo que dije? Que el amor, la bondad y la misericordia de Dios causan el deseo de que de perdonar a quién, al hombre. Note usted que Dios siempre, durante muchos años, pintamos a Dios como con un palo, con un garrote, con una cara allí en el santuario, en el reino de Dios, mirando a la gente como quien dice, te voy a dar un batazo. No, ese fue el rostro que nosotros, desgraciadamente, por falta de información y de conocimiento, comenzamos a enseñar y a propagar a través de todos los medios. Y usted oye a la gente, no, porque Dios está enojado. Yo no sé de a dónde se ha inventado la gente esa palabra. Yo no sé de a dónde se ha inventado. No, que Dios está enojado. Yo no sé de a dónde se la han inventado. La religión inventa muchas cosas. La falta de conocimiento inventa muchas cosas. Por eso no, que Dios está enojado. Señores,
Usted tiene que ir a la palabra del Señor. Usted tiene que ir entonces a los contextos en los cuales Dios está hablando y está ministrando. Saber cuál es la intención original de Dios. Saber los motivos de Dios. Conocer el plan de Dios. Conocer el diseño de Dios y conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta y que Dios desea dar lo mejor para sus hijos. Entonces, cuando entendemos eso, entonces podemos comenzar a ministrar y a reorientar nuestra vida. Porque el deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, el amor, la misericordia y la bondad de Dios causan su deseo de perdonar a quién? Al hombre. Solo Dios puede perdonar el pecado, porque el pecado es una violación de su carácter. Solo Dios, no hay otro. Usted ve, hermano, cómo se despejan todos esos planteamientos que durante años, ay no, que María es la intermediaria, que Pedro es el que tiene que la llave en el cielo. Yo no sé dónde la gente inventa tantas cosas. Que Tomás, y Tomás era el hombre más incrédulo y lo tienen a Tomás como uno de los grandes. Que a Felipe también, imagínense usted. Tomás, que decía que él no sabía para dónde iba, y Felipe que decía, muéstranos al Padre y no basta. Y Juan, que se recortaba del pecho, que mandó a pedir fuego del cielo para que lo consumiera todo. O sea, fíjese dónde estaban realmente como apoyados. Cómo la gente se vive apoyando sobre quién, sobre personas, sobre hombres. Y este evangelio no se debe confeccionar ni se debe apoyar en los hombres. Se debe apoyar donde en el sacrificio redentor de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el mediador de un mejor pacto, pero es el mediador, el autor y consumador de la vida eterna, Cristo Jesús. Entonces solo Dios puede perdonar el pecado, porque el pecado es una violación de su carácter. Solo Dios puede tratar con el pecado. Solo el hombre puede morir. El hombre fue el que muere. Y era necesario entonces que viniera alguien que tuviera las características que de hombre, pero al mismo tiempo de Dios, para bregar con qué, con el pecado del hombre. Y ahí donde viene quién, Cristo Jesús, a llevarnos, sacarnos del hoyo, de la muerte, de la forma en que estábamos nosotros metidos, y así entonces poder rescatarnos y llevarnos a la presencia de Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios sea justo al mismo tiempo y sea tan clemente y misericordioso? Porque esa es parte de sus características. Eso es parte de su estilo, de su personalidad. La acción restauradora de Dios en favor del hombre requería uno que fuera Dios y hombre al mismo tiempo para poder como tratar los asuntos de esta parte, para poder reintegrar y restaurar al hombre nuevamente hacia la presencia de Dios. El hombre necesitaba aprender las consecuencias del pecado, el alcance de su pecaminosidad y su absoluta impotencia para ser el hombre que Dios quería sin Dios. Sin Dios, usted y yo no somos nada. ¿Qué podemos hacer nosotros sin Dios? Nada. Entonces, ahí vemos en Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice Juan capítulo 3, verso 16? Juan capítulo 3 y verso 16. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué ha dado a su Hijo? ¿Y qué dice Juan capítulo 1 y verso 14? Juan capítulo 1 y verso 14. ¿Qué dice? Y vimos que gloria como del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí no había mentira, no había engaño, no había hipocresía. Era que transparencia viva, la esencia misma de Dios
caminando, actuando, metido en nosotros. Miren, hermanos, yo algunas veces, yo comienzo a pensar y algunas veces como que mi mente viaja. Usted sabe lo que usted imaginarse, que usted está física y emocionalmente al lado de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Algunos dicen, yo creo que si yo estoy ahí, yo me desplomo o me desmayo. ¿Qué usted cree? Usted estar al lado del creador de todas las cosas. Es que algo, hermano, yo me imagino que cuando Jesús estaba al lado de esos discípulos, algo tenía que inspiraba a esa gente. Algo pasaba por la mente y las emociones de esos hombres que estaban al lado del mismo creador de todas las cosas, del Dios hecho carne, habitando en nosotros. Algo tenía que suceder, algo tenía que pasar alrededor de esas vidas. Usted se imagina que estar al lado de Dios ahí mismo, usted teniéndolo face to face, y que usted a lo mejor estrecha sus manos. Usted no ha visto que cuando usted, por ejemplo, saluda a un hermano o saluda a una hermana y usted como que siente como que hay un toque, hay una conexión en el espíritu. Imagínese usted esa gente al lado de Jesús. ¿Qué no podían sentir? Es lo que dice Juan ahí. El verbo hecho carne, habitando entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Yo me imagino que Juan, escribiendo esta palabra, parece que temblaba en el espíritu y quizás no podía sostener sus emociones y tenía que brincar y conmoverse en el Señor por la grandeza y el poder que en esos momentos estaba transfiriendo esa gloria con la cual él estaba allí conectado. Imagínense usted que allí en el cosa de la transfiguración, que vieron a Moisés y a Elías allí, y dijo Pedro, óyeme, yo no quisiera irme de este lugar. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no mandamos a hacer algo y nos quedamos aquí? No querían moverse de allí porque vieron a Cristo en transformarse allí de una manera tal que ellos dijeron, no, esto no puede ser hombre, esto tiene que ser Dios. Usted se imagina, alguien dice, mira, yo creo que si estoy ahí, yo creo que me vacío por completo. Y no de la gloria de Dios, sino de otra cosa. ¿Cuánto adoran la gloria del Señor? No sé si me están entendiendo. Gracias por su entusiasmo. Pero hermano, es increíble usted poder estar allí y tener esa experiencia. Eso es algo sumamente poderoso. ¿Quién nos puede buscar 2 de Corintios 4:4? 2 de Corintios capítulo 4 y verso 4. 2 de Corintios capítulo 4 y verso 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor allí. Para que no le resplandezca será. Ajá. Amén. Vamos a repetirlo nuevamente. ¿Qué es lo que dice 2 de Corintios? Ahí mismo vamos a decir, subraya eso, en los cuales el Dios de este siglo cegó que el entendimiento. Y yo quiero que usted subraye eso, hermano. Subráyelo ahí en la Sagrada Escritura y subráyelo ahí en su mente. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento. ¿De quién? Pero los incrédulos no solamente lo vemos afuera. Los incrédulos no lo vemos afuera, lo vemos adentro. Eso no fue que nosotros planteamos la semana pasada que Tomás era un incrédulo. Tomás no le creyó a Jesús cuando dijo que iban a resucitar a Lázaro y él vio la experiencia de la resurrección de Lázaro. Y luego entonces cuando Jesús resucita, él no cree eso. O sea que muchas veces
los milagros y las maravillas que puedan pasar, eso no significa que tu corazón va a ser cambiado o transformado. Va a seguir siendo que incrédulo a pesar de eso. Entonces, los incrédulos no son aquellos que están fuera, los incrédulos son aquellos que están muchas veces dentro, que no creen a la palabra de Dios. Oiga bien, hermano, oiga bien esto, fíjese en esto, no creen a qué, a la palabra. Porque, como dice 2 de Corintios 4:4, ¿qué es lo que dice? Que el enemigo, ¿qué es lo que dice? Pero ¿quién es que él cegó? ¿Quién es que cegó el entendimiento? Satanás, hermano, ahí es que usted tiene que tener. Hermano, el problema no está en tantas cosas. El problema se resuelve aquí en el tutú, en la cabeza, en el pensamiento. Es aquí donde se libran las batallas. Es aquí, hermano, no es en otra cosa, es aquí. ¿Qué es lo que dice 2 de Corintios 11:3? Vamos a leerlo porque ahí es donde el enemigo trabaja. Usted tiene que aprenderse ese texto bíblico y manejarlo correcta y debidamente para que no tenga tropiezo en su fe, para que no tenga dificultad y obstáculo en el servir a Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Le estoy dando aquí claves importantes para su crecimiento y desarrollo espiritual. 2 de Corintios 11:3. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leerlo. Engañó. Sincera fidelidad a Cristo. Porque temo que como la serpiente engañó a Eva, también nosotros. Es el engaño, es el juego. Por eso es que usted no tiene que llevarse de muchas informaciones que le suministran afuera. Hey, que allí hay un profeta que está ungiendo y que la gente está cayendo. Entonces no tiene que estar corriendo detrás de eso. Usted tiene la palabra revelada en su vida. Porque la gente se llena de emociones. Ay, que allí están. Mire, hace unos años atrás, unos 10 o 15 años atrás, iba por ahí, por una iglesia de por aquí cerca. Había un profeta que le decía tal número del Social Security. Y la gente corriendo para allá, hermano. Y era un juego que tenían con eso. Porque había una gente que comenzaban a aprenderse los seguros sociales y comenzaban a hablar ahí la gente. Y aquí está el seguro social de fulano de tal. Mentira. Es que muchas veces así es que se mueve este asunto con espíritu de adivinación y usted no puede caer en eso. Porque ese es el juego de Satanás. Por eso es que usted tiene que leer específicamente lo que dice Dios. No podemos seguir con esos juegos. Ese es el juego de Satanás. La palabra de Dios es clara y específica. Dios no anda con cosas ocultas. Y no, yo estoy viendo algo como oscuro alrededor de tu vida. No, si tú, olvídate de eso. Yo tengo la luz de Cristo. Hazme el favor, yo tengo la luz de Cristo. No me meta oscuridad, no me meta al diablo con las cosas de Dios. ¿Usted me entiende cómo es el asunto? Porque así es que trabaja el enemigo. Entonces, no podemos, hay muchas veces un juego, una mezcla. Por eso, ustedes ven que está la carta de Filipo, de Colosenses. ¿Por qué escribe Pablo a esa? Porque habían una serie de mezclas, de conceptos, de filosofía que se estaban como infiltrando en la congregación y querían confundir lo que era la vida de Cristo. Y por eso usted ve a Pablo que toma el timón de toda cosa y él comienza a concluir en todas sus epístolas en Cristo. Lo lleva todo a Cristo. Y Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Todo lo llevaba a Cristo. Entonces, punto importante. 2 de Corintios 11:13 es un texto bíblico que usted debe aprendérselo. Cuando usted ve cosas que digan, esto como que no me está cuadrando, o es como dice Pablo.
Así como la serpiente engañó a Eva, creo que muchas veces nuestros sentidos sean de una manera como extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oiga lo que dice el texto, de la sincera fidelidad a Cristo. En otras palabras, tu visión, tu propósito y tu conexión y tu camino tienen que ir a Cristo. Si eso que tú estás recibiendo no te está llevando a Cristo, sino que quieres resaltar tu figura o tu persona, de aquí como que el diablo está metiendo como su rabito. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Así de sencillo. Porque así es como nosotros debemos como caminar en el propósito de Dios. Note usted, dice, el hombre necesitaba aprender las consecuencias del pecado, el alcance de su pecaminosidad y su absoluta impotencia para que el hombre que Dios quería, para ser el hombre que Dios quería sin Dios. Entonces, Dios es sumamente celoso con sus cosas. Tenía que aprender las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque no se había sometido a lo que Dios realmente le había como planteado de antemano. Entonces vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 4 y verso 3. Hebreos capítulo 4 y verso 3. Otro que busque Apocalipsis capítulo 13 y verso 8. Otro que busque Efesios capítulo 1 y verso 4. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré a mí en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Oye, entramos en ¿dónde? En el reposo. Aunque sus obras habían sido ¿cómo? Acabada desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Si Dios hizo todo, lo acabó y dijo, ahora voy a comenzar. ¿Qué es lo que decimos de Dios? Por su palabra, todo acaba y al mismo tiempo que vuelve a empezar. Señores, el solo hecho de nosotros oír eso, yo estaba escuchando esa alabanza, yo la había escuchado, pero cuando yo escuché esa palabra, eso yo dije, wow, bro, yo no me había detenido a escuchar eso. Es decir, por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Digo yo, wow, Dios mío. Porque dice, tu gloria llena el universo. Llena todo el universo. Por tu palabra todo acaba, pero al mismo tiempo vuelve a empezar. O sea, hermano, Dios tiene todo en sus manos. ¿De qué nos gloriamos nosotros? Yo oigo a alguna gente, no, si Dios no obra como yo quiero, yo dejo este asunto. Deja ese asunto. ¿Y qué? ¿Tú crees que eres más importante que Dios? ¿Qué es lo que tú piensas? Que tú puedes domar a Dios y dominarlo y hacer con Dios lo que tú te dé la gana. Usted está loco. Usted tiene que pensar bien quién es Dios. Dios es eterno y Él hace lo que hace. ¿Cuándo, cómo y dónde? Él es el alfa y Él es el omega. Él es el principio, pero Él es el fin. ¿Y quién de nosotros puede, como quien dice, controlar eso? Él es eterno. Efesios capítulo 1, verso 4, ¿qué nos dice? Efesios 1, 4. Efesios 1, 4. Vamos a ver qué nos dice. Busquemos la palabra, hermano. Vamos a nutrirnos de la palabra. Usted vino a estudiar la palabra, ¿verdad que sí? A eso estamos. Y a eso hemos venido, ¿verdad? A estudiar la palabra. Efesios capítulo 1 y verso 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor allí. Efesios 1, 4. Vamos a ver. Siempre en todas mis oraciones. No, Efesios 1, 4. Amén. Según nos escogió en Él antes
de la fundación de qué, para que fuésemos qué, santos y sin mancha delante de él. Es decir, el objetivo, la visión y el propósito de Dios al hacernos era para que vivamos eternamente delante de él. En otras palabras, no estaba el pecado. En la mente de Dios nunca ha estado el pecado. El pecado es consecuencia que de la acción irresponsable de quién, del hombre, pero no de Dios. Amén. Entonces, Efesios 1:11, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Efesios 1:11. Dice, en él asimismo. O sea, no en otros, sino en él mismo. Señor, esto no quita todo orgullo. Ay, ay, ay. ¿Cuánta gente que se sienten orgullosa de sus oraciones? ¿Cuánta gente se sienten tan orgullosa de sus ayunos? De sus vigilias, de sus cilicios. Y dice, en él asimismo, dice, no en otro, sino en él mismo. Oiga lo que dice claramente. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Señores, esto es de él, de nadie más. No hay nada que nosotros podamos hacer. Todo es de él, por él y para él. A él sea la gloria, la honra, la majestad por los siglos de los siglos. Hermano, apenas estoy en la introducción. Apenas estoy en la introducción. Déjeme seguir. Le voy a dejar primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, que ustedes puedan tenerlo ahí. Oiga lo que dice, el hombre necesitaba aprender que Dios era un Dios de su palabra, cuyo juicio era realmente ¿qué? Justo. Lo que Dios hizo con el hombre fue injusto. No, fue justo. Usted pecó, usted para afuera que va. Amén. Entonces, pero algo muy importante, Jesús se despojó de la prerrogativa divina, del ejercicio independiente de su actividad divina. Jesús era que independiente, autónomo y autogenerador. Pero para él entonces entrar a esta tierra tuvo que despojarse de esa independencia para ser dependiente como hombre y así conectar con el hombre en sí mismo para poder incorporarlo al reino divino de Dios. Por eso es que habla en Filipenses, él se despojó a sí mismo siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo para él entonces poder conectarnos a nosotros y reintegrarnos nuevamente a la presencia de Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Verdad que sí? Ay, gracias por su entusiasmo. Yo pensaba que usted iba a aplaudir, iba a brincar, iba a saltar. Aleluya, gloria al Señor, amén. Ahí sí. Santo, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Jesús, el hombre peca porque es pecador. El hombre peca porque es pecador. El pecado fue que lo absorbió y por lo tanto su práctica misma es como tal ser un pecador. Entonces, hay un aspecto que muchas veces escucho a la gente que dice, no, nosotros somos pecadores y somos pecadores. Somos pecadores arrepentidos. Y yo digo que no, que nosotros somos hijos justificados. Amén. Somos hijos justificados. No, nosotros somos pecadores, no somos hijos justificados.
Porque, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de que de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y cada vez que la palabra del Señor nos habla de hijos. No nos habla de cristianos. Quien nos llamó cristianos fueron quienes, los griegos. Pero Dios nos llama a nosotros hijos. Amén. Entonces es importante que nosotros tengamos eso bien pendiente en nuestro espíritu y en nuestra mente. Entonces, por lo tanto, era perfecto en su ser espiritual como hombre, porque el perfecto espíritu de Dios habitaba en él desde su nacimiento. Jesús era que perfecto. Entonces, mire lo que dice San Juan capítulo 14 verso 30. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús era perfecto en el ser espiritual por la presencia del Espíritu perfecto de Dios habitando en el Espíritu de Cristo Jesús. ¿Quién lo podía señalar y sentenciar como pecado? Nadie. La tradición le decía, no, es que él vive con los comedores y bebedores y esto y lo otro, y no participa con nosotros. No, porque ustedes lo que están siguiendo es tradición y cosas de hombre. Jesús no viene a complacer tradición y cosas de hombre. Usted no nota que en el espectro, en el ambiente, en el escenario donde Jesús se introduce aquí en la tierra, estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, un grupo de religiones, y Jesús a ninguna de ellas se asoció. Usted no se da cuenta. Con ninguno de ellos se asoció. Jesús vino como de una manera direccional a seguir los pensamientos y planteamientos de quien, del Dios eterno. Él no le puso atención, él no le siguió los pasos, él no le siguió la corriente, él no le siguió los pensamientos, él no siguió las inquietudes, él no siguió las emociones de esos grupos. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Usted y yo estamos para hacer la voluntad del Padre. No para seguir los planteamientos de la gente, de las emociones y de las inquietudes y esto y lo otro. En una ocasión estaba de que la famosa risa de Toronto. Yo no sé si usted vio ese avivamiento, supuesto avivamiento, que había la sonrisa, la risa de Toronto. Y que la gente caía de que borracho en el espíritu. Yo no sé. Un paquetón de cosas, porque, hermano, esto surge de generación en generaciones. Y estaba la risa de Toronto, estaba el tumbadito, estaba que le soplaban en un manto y la gente caía. El otro lado también estaba, luego vino la guerra espiritual. Es decir, que cada generación como que surge algo que como que inquieta, como que motiva. Por el otro lado estaban también como, en estos tiempos están los apóstoles. Tenemos apóstoles, hermano, por toda parte. Ahorita viene alguien, se inventa los querubines y por ahí siguen. Después vienen y se inventan los arcángeles, luego los serafines. Usted va a ver toda esa cosa. ¿Por qué? Porque la gente que está como ávida por escuchar algo nuevo, y lo nuevo siempre ha sido el evangelio de Jesucristo. Entonces es ahí que debemos nosotros como enfatizar constantemente. Usted no puede desviarse ni a uno ni a otro lado. Usted no puede estar como quien dice, escuchando al diablo y escuchando a Dios al mismo tiempo. Usted ha sido inclinado sus oídos, sus facultades, sus capacidades, sus intelectos, sus emociones, sus motivaciones, todo el diseño con el cual usted ha sido conformado es para escuchar única y exclusivamente a ¿quién? A Dios y a nadie más. No me venga con inventos. Háblame de Cristo. Porque Cristo es el propósito de Dios con el cual fuimos nosotros incorporados para manifestarlo y revelarlo en todo momento. Dígame, hermana. Démele el micrófono, por favor. Dios le bendiga a todos. Nosotros fuimos a visitar una iglesia con los suegros de mi hijo. Por cierto, que no está muy lejos de aquí. Y estaban celebrando los 60 años de la pastora. Y nosotros, pues, yo personalmente no fui porque yo no soy muy amante a fiestas y eso. A mí lo que te dice con estudio, yo estoy ahí presente.
Pero que la suegra de mi hijo fue y cuando ella vino a espantarme, dice, mira, tú no sabes lo que pasó ahí. Yo, ay, ¿qué pasó? Cuéntame lo calientito, ¿sabes? Pues no lo dejes para más tarde que se enfría. Entonces ella dice que pusieron música cristiana, ¿verdad? Entonces ella dice, mira, y de repente yo veo que el pastor viene y me saca a mí a bailar. Oh. Aleluya. Hermanos pentecostales, ¿ok? Así. Que yo me quedé boba porque yo tenía esa pastora muy por alto espiritualmente, pero es para que usted vea las cosas que el Señor le permite a uno ver para uno saber. Entonces yo digo, mira, yo me asusté, de pronto el pastor vino y me sacó a mí a bailar y la esposa fue y sacó a Israel a bailar también. Y yo quería, no, de verdad. Mira, yo me asusté porque ella es recién convertida y yo nunca había visto eso en mi vida. Todo el mundo sacó pareja para bailar. Hello. La música es para adorar al Señor, esa es música del Señor, esa música no es para bailarla, ¿me entiendes? Entonces, pues yo quería compartir esto con los hermanos, que aún en la misma iglesia de nosotros hay cosas que usted la oye y las ve y te dice, hello. Hello, sí. Dios que le bendiga. no están supuestos, pero eso es para que usted y yo entendamos la grandeza del propósito de Dios en Cristo. A Dios que reparta suerte, como dicen por ahí. Bien, seguimos. Aunque era Dios, no funcionó como Dios durante su vida y misión redentora en la tierra. No funcionó como Dios. Él estaba aquí como el enviado de Dios para ser guiado por la dirección del Padre. Él se sometió, él asumió las condiciones humanas para vivir de acuerdo al plan y al propósito de Dios, para mostrarnos a qué se parece un hombre y una mujer que viven conforme a la voluntad del Padre. Eso hizo Jesús aquí en la tierra. Entonces, no podía comportarse como Dios y comportarse como hombre simultáneamente. Tenía la opción en su voluntad de permitir que la perfección del ser espiritual que lo habitaba se manifestase en su comportamiento de alma y cuerpo como hombre. No fue como Dios que fue tentado, sino como hombre. Algunos dicen, no, pero es que él era Dios también. No, él fue tentado como hombre. Y él superó como hombre. Pero él estaba sometido a la voluntad del Padre. Recuérdese que el problema de Adán fue que no comió ¿de qué? Del árbol de la vida y por lo tanto no pudo ¿cómo? Enfrentar a Satanás. Por eso fue que se fue de paro. Pero cuando usted está comiendo del árbol de la vida, que es Cristo Jesús, usted es capaz de poder ¿cómo? Confrontar las potestades de las tinieblas. Y usted es capaz, el enemigo cuando lo ve a usted, que dice, no, ese hombre, ¿y cómo yo le entro? Usted no ve la historia de Job. ¿Cómo yo le entro a ese hombre? Es que tú lo tienes mimado, Dios. Es que tú le tienes demasiadas cosas ahí. Quítale esto y tú verás que, el Señor, sí, te voy a permitir que tú le hagas eso. Tú verás. Entonces, ¿por qué? Porque vivía sometido a la voluntad del Padre. Entonces, Hebreos capítulo 7, verso 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y primera de Pedro capítulo 1, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
El comportamiento perfecto es solo el resultado de una elección que permite que el Dios perfecto que hay en el hombre exprese su carácter perfecto en el comportamiento de un hombre. Cuando usted y yo estamos ligados, comprometidos en hacer la voluntad del Espíritu, no hay nada que nos impida a nosotros someternos a Dios. Pregúntele a Policarpio. Policarpio, niegas a Jesús. Dice Policarpio, tengo tantos años sirviéndole al Señor y lo único que me ha hecho bien, ¿por qué lo voy a negar? Pues tú no lo niegas, mira, ahí están esos leones que te los vamos a tirar para que te coman. Tíreme. Estaba dispuesto a qué? A morir por su convicción en quién, en el Señor. Sabía en quién había creído. Pero nosotros alguna vez, hermano, por cualquier quítame la paja, ya estamos peleados, ya estamos enojados. Que si alguien no me saludó, que si alguien me pisó, que si alguien me ignoró. Y pensando en cosas que, en tonterías, en cosas que no tienen sentido. Cuando tú y yo estamos enfocados en alabar y glorificar a Cristo, gloria sea el nombre del Señor. En una ocasión yo recuerdo que estábamos en un culto los jóvenes, mire, y fue la gloria de Dios. Y yo vengo y le digo al presidente de los jóvenes, pero gozoso yo, y ya usted sabe, digo, oye, fulano, caramba, estábamos tan gozosos que vino un hermano ahí y se me olvidó darle una parte. Y él me mira a él y dice, Señor te reprenda, hijo del diablo. Digo yo, pero Señor, ¿y qué yo he hecho? Yo lo único que le dije a este hombre, y se lo digo gozoso, porque ni le estoy reclamando nada. Le digo, mira, hay un hermano que lo visitó y no le digo una oportunidad, pero nada, cosa de joven. Ah, pues se molestó por eso. Me mandó a reprender. En vez de decir, oye, verdad, caramba, ven, hermano, caramba, disculpa, no fue que tú sabes. Eso era lo único que tenía que hacer, pero por una cosa como esa ya te va a robar la bendición, ya te va a hacer. Hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que ir superando en la medida que vamos madurando en este camino del Señor. Hay cosas que la vamos a soportar, que la vamos a tolerar, que quizás no sean la más cómoda para nosotros, pero por causa del Señor, por la obra de Cristo, por el evangelio del Señor, por la voluntad divina, por lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿qué cosa podemos nosotros? Si Él lo ha hecho todo a favor de nuestra vida. Tenemos nosotros que ser consecuentes en todo momento. Juan capítulo 8, verso 29. ¿Qué texto bíblico más lindo y hermoso? ¿Qué dice allí? Yo quiero que todos ustedes lo puedan buscar. San Juan capítulo 8 y verso 29. Aún aquellos que están viéndonos ahí, ¿verdad? Virtualmente, que lo puedan buscar. San Juan capítulo 8 verso 29, que usted lo pueda leer. Es un texto bíblico que nada más es una sola frase que tiene prácticamente. San Juan 8:29, hermano. San Juan 8:29. Conmigo está. Porque exacto, la última parte de grabarse ahí, porque yo hago siempre lo que le agrada. Diga conmigo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando usted le hace siempre lo que le agrada al Señor, viva feliz, viva contenta, que está viviendo un tiempo de prueba, gloria al Señor, pero yo hago lo que le agrada al Padre. Si estoy pasando por este momento de prueba, ¿por qué yo voy a estar discutiendo con el Señor? No, Señor, porque tú sabes que yo soy fiel, tú sabes que yo estoy en la iglesia, tú sabes que yo oro, tú sabes que yo ayuno. ¿Qué tú vienes reclamando esas cosas? Serle fiel y agrada al Señor. No le estés reclamando cosas al Señor. Porque Dios no obra en ti por lo que tú haces, es por lo que Él hace alrededor de tu vida. Porque lo que tú haces no es suficiente para lo que Él ha hecho sobre tu vida. Algunas veces queremos reclamarle al Señor, porque tú sabes que yo soy, porque tú sabes que tú sabes que el Señor lo conoce. Pero el Señor te ama por encima de. Antes que tú hicieses todas esas cosas, ya Él te había amado. Entonces pensar en eso, nada más, para que se nos tumbe y se nos baje ese orgullo y esas cosas que tenemos y portamos por dentro. San Juan capítulo 5, versos 19 al 20. Alguien que lo pueda leer.
San Juan capítulo 5, versos 19 y 20. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor allí. San Juan capítulo 5, versos 19 y 20. Sí. San Juan capítulo 5, versos 19 y 20. Bueno, está bien, léalo. Dios, sí, os maravilléis. Amén. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. El Padre muestra al Hijo todas las cosas que él mismo hace. San Juan capítulo 12, verso 49. San Juan 12, 49. ¿Qué dice? San Juan 12, 49. ¿Qué dice? Ay, Jehová de los ejércitos. Ay, 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 ay. Vamos a leer ese texto bíblico, pero ahí, mire, así, con pausa. Y usted va ahí como respirando. Usted va ahí como respirando y cogiendo aire y soltándolo. San Juan capítulo 12, verso 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo no voy a hablar aquí pamplina. No voy a hablar cosas que no se compadezcan con la palabra. No voy a hablar cosas que rutinarias, como decimos. Mira que el Señor no quiere que tú dobles a la izquierda, porque si tú sabes que eso está en rojo y que hay una señal que te dice ahí, que el Señor te tiene que estar diciendo a ti esa cosa. Son cosas lógicas y naturales que tú tienes que dominarlas. A veces queremos tomar al Señor como un relajo. Y Dios me está diciendo eso. Que Dios no, es la lógica que te dice no doble. Si hay una señal ahí de tránsito que dice no doble a la izquierda. Y no, que yo doblé y el Señor me dijo que no doblara. Es que tú estás violentando las reglas. Y todas las reglas que están sometidas aquí son por orden de Dios. ¿Y qué es lo que dice Romano? ¿Usted me entiende cómo es el asunto? Entonces queremos meter a Dios ahí en ese asunto. Dios, las cosas lógicas que yo tengo que hacer, Dios no me las va a tener que decir. Porque tengo el entendimiento humano. ¿Qué fue lo que leímos en las escrituras? Que Dios le trajo a Adán, mira, aquí están todas las plantas y todos los animales. Ponle tu nombre. Para que tú la sepas diferenciar. Y Adán comenzó, esto se va a llamar esto. Se lo dijo Dios a Adán. No fue Adán. La lógica, el tutú, la cabeza, la inteligencia. Exacto. En la recámara. Sí. Oiga lo que ella está diciendo ahí, quedó en la recámara. Es su mujer, que cuando la vio. Exacto, sí, es verdad, tiene lógica. Usted ve la lógica que la está usando. ¿Cómo está usando la lógica aquí, reina? Por señores. Exactamente. Hoy tú te crees que cuando Adán vio aquella cosa dijo, no, este hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esto es mío. Esto se parece a mí. Esto como que coincide conmigo. Esto como que se asocia. Señor, y a la lógica humana nadie se lo reveló. Ay, Dios me reveló esto. No.
Pero claro que sí, señores. Es cuestión de lógica humana. Usar la cabeza, hermano. Juan 5:30, vamos a Juan 5:30, ya vamos a terminar con este texto y otro más. Juan 5:30. Juan 5:30, vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor allí. ¿Qué dice allí? Vamos a ver al hermano Andrés que pueda leerlo, por favor, este texto bíblico. San Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ajá. Oiga lo que dice el texto. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Es decir, Jesús no hacía absolutamente nada sin que el Padre lo autorizara. Cuando le dijeron, vamos a la boda de Caná, y le dijeron a Jesús, vamos para allá, Jesús dijo, espérate, yo no voy ahora. El Padre no le había dicho. Él no se movió hasta tanto, el Padre no. Porque Jesús se movía y se desplazaba de acuerdo como a lo que el Padre así le señalaba. Cuando usted ve en San Juan capítulo 4 que él dice, me es necesario pasar por Samaria, era porque el Padre ya le había dicho que entrara a ese lugar. Porque él no se movía sin la voluntad del Padre. Él no caminaba. Eso es como estos vehículos, ¿verdad que sí? Que si no tienen gasolina no se pueden mover. Así mismo era Jesús. No se movía porque él quería, sino porque eso estaba dentro del plan y la obra de Dios. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? La del Padre. Sin la voluntad del Padre, yo no me muevo. Como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no me muevo. Moisés estaba en el Espíritu en ese momento. Aunque en el tiempo anterior le dio un tablazo a un egipcio que lo mató. Eso no era la voluntad del Padre. Dios se la perdonó, ¿sabe? Pero él lo estaban esperando allí con un juicio. Ahí viene el criminal, el que le cortó la cabeza a uno aquí. Tenía su expediente. Usted sabe que en el ámbito de la justicia, cuando pasan ya más de 20 años y el caso no ha habido de ser juzgado, queda como quien dice, como ya lo sacan del sistema y eso quedó fuera del ámbito judicial. Yo creo que sí, como cambiando un rey ya cambiaba, porque acuérdese que cuando Sí. el Padre mandó a Egipto, a José Beca a Egipto, después le dijo, vuelve, porque ya ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Exactamente. Ya había muerto. Ya había muerto y ya eso había quedado, ya había pasado a otras manos y otro gobierno nuevo con ideas nuevas y con pensamiento nuevo. San Juan capítulo 14 y verso 10, con esto voy a concluir. ¿Qué dice San Juan 14:10? San Juan 14:10. ¿Qué dice allí? Dice, ¿no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Exactamente. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Sí, el Padre y yo somos ¿qué? Uno solo. No somos dos, somos uno. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia ¿qué? Cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Las obras. Hermano, usted y yo no hacemos milagro, el que lo hace Cristo en nosotros. Amén. El que lo hace Cristo en nosotros. No somos nosotros. Luego tantos evangelistas que dicen, hermano, y lo grande del caso es que ponen el cosa, como llaman los flyers, y en vez de poner a Cristo, ponen su figura. Amén. Ponen su figura en vez de poner a Cristo. Y venga que aquí va a haber grandes milagros. Es la figura de ellos. La de Cristo no está ahí.
Entonces, ¿dónde está nuestro pensamiento? ¿El milagro lo va a hacer tú o lo va a hacer Cristo? Es el Señor. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Porque todo es del Padre y el Padre en Cristo. Y todo es para glorificar y exaltar la obra de Cristo. Porque es en Cristo en el cual están reservadas todas las cosas. Yo quiero concluir para que leamos lo que nos dice a nosotros Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Y ahí ya vamos a concluir. Colosenses capítulo 1 y el verso 15. Colosenses 1, 15 en adelante. Y oiga lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y el verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es el todo y en todo, y Él lo llena todo y en todo su nombre glorificado. Para eso fuimos nosotros creados y diseñados, para manifestar y revelar y dar a conocer la obra de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Vamos entonces a estar puestos de pies. Damos gracias a Dios por todos los hermanos que han estado conectados a través de la parte digital. Allá vemos varias personas, ¿verdad que sí? Hasta de República Dominicana hay gente ahí, ¿verdad? Sí, hay gente de República Dominicana. El papá de Santo está también. Mi cuñada me parece que vi por ahí también. En Dominicana, sí vive. Sí, exactamente. Así que gente, glorificamos a Dios y a todos aquellos que se han conectado y que han sido edificados a través de este estudio de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a estar puestos de pies y vamos nosotros a colectar las ofrendas. Gloria sea el nombre del Señor en esta hora, dándole gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado y la manera en que Él nos ha bendecido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A Él se ha dado toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recuérdense que el jueves estamos aquí adorando y glorificando el nombre del Señor. Amén. No se olvide de estar aquí y compartir esta gran bendición de parte de Dios. Jueves. Y el domingo, no se quede, el domingo tenemos culto misionero. Amén. Así que si hay alguno que quiera venir vestido conforme a la cultura, ¿verdad? De su país, de cualquier nación, ¿verdad? Venga vestido así, ¿verdad? Uno viene como egipcio, otros vienen como se visten los coreanos, como se visten los japoneses, como se visten los chinos. Y así sucesivamente. Aleluya, gloria al Señor, porque vamos a tener un culto misionero y donde vamos nosotros pues a dar gracias a Dios por esos hombres y mujeres que se desplazan por todo alrededor del mundo llevando las buenas nuevas de salvación y de bendición. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora te bendecimos y te glorificamos. Te damos a ti todo honor, toda gloria,
toda alabanza, toda adoración, todo reconocimiento, todo honor, toda pleitesía. Te pedimos, Señor amado, oh Dios, que a través de este estudio de tu palabra podamos entender el plan y el propósito para lo cual hemos sido escogidos y ver siempre la misericordia de Dios en medio de todos los asuntos del comportamiento del ser humano, porque siempre Dios ha estado dispuesto a ayudarnos y a colaborar para que nuestras vidas sean siempre que vayan destinadas a glorificar y exaltar su nombre por la eternidad. Bendícenos, oh Dios, ahora que vamos a partir no de tu presencia, sino de este lugar, para que tú nos lleves en las salas y en la comunión de tu Santo Espíritu hacia nuestros hogares, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde rica y abundantemente. Paz de Dios.